El sol comenzaba a descender sobre el horizonte de Guadalajara, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados. Daniela ajustó el espejo retrovisor de su lujoso automóvil mientras salía del estacionamiento del edificio corporativo donde acababa de finalizar una reunión crucial. Su mente estaba aún ocupada con cifras, contratos y expansiones internacionales. La música suave que llenaba el coche apenas lograba distraerla de sus pensamientos. Al detenerse en un semáforo en rojo, su mirada se perdió entre la multitud que transitaba apresurada por las aceras. Fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con los de un hombre sentado en la banqueta, con ropa desgastada y una barba descuidada. Había algo familiar en su semblante, en la forma en que sostenía una vieja gorra entre sus manos temblorosas. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Podría ser Gabriel, pensó con incredulidad. El mismo Gabriel que había sido su gran amor en la juventud, aquel con quien compartió sueños y promesas bajo las estrellas. Sacudió la cabeza, intentando descartar la idea, pero la semejanza era innegable. El claxon del coche detrás de ella la sacó de su ensoñación. La luz había cambiado a verde. Aceleró, pero su mente ya no estaba en los pendientes laborales ni en la próxima reunión. ¿Qué le habría pasado para terminar así? La pregunta le pesaba en el pecho. Incapaz de resistir la curiosidad y la preocupación, decidió dar la vuelta a la manzana. Encontró un lugar para estacionar, y con el corazón latiendo con fuerza, caminó hacia donde había visto al hombre. La multitud la empujaba en dirección contraria, pero ella avanzaba decidida, ignorando las miradas de sorpresa al ver a una mujer tan elegantemente vestida en esa zona. Al llegar, descubrió que el hombre ya no estaba. Miró a su alrededor, buscándolo entre los transeúntes y los vendedores ambulantes, pero era como si se hubiera esfumado. Una oportunidad perdida, pensó con frustración y un extraño sentimiento de pérdida. Regresó a su coche, pero la inquietud no la abandonaba. Durante el trayecto a casa, las calles de Guadalajara pasaban como un borrón ante sus ojos. Los recuerdos de su tiempo con Gabriel inundaban su mente, las risas compartidas, los planes de viajar juntos, las tardes en el parque hablando sobre el futuro. ¿Cómo dos caminos que parecían tan unidos pudieron separarse tanto? Al llegar a su lujoso penthouse con vistas a la ciudad, Daniela dejó caer su bolso sobre el sofá y se dirigió al amplio ventanal. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres, pero ella solo veía el rostro cansado de aquel hombre en la calle. Sacó su teléfono y, después de una breve vacilación, marcó el número de María, su mejor amiga. ¿Daniela? ¿Todo bien?, contestó María con su habitual tono jovial. María, creo que vi a Gabriel hoy, dijo Daniela sin preámbulos. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que María respondiera. ¿Gabriel? ¿El Gabriel? ¿Estás segura? No lo sé. Estaba en la calle, como un mendigo. Las palabras salieron con dificultad. María suspiró. Han pasado años, Dani. Mucho pudo haber cambiado. Pero, ¿qué haría él aquí en Guadalajara? No lo sé, pero necesito averiguarlo. Ten cuidado. No sabes en qué circunstancias está. Además, tienes mucho en juego ahora. Daniela sabía que María tenía razón, pero algo dentro de ella le impedía ignorar lo sucedido. Tras colgar, se dirigió a su habitación y abrió una vieja caja guardada en el fondo del armario. Dentro, había fotos, cartas y pequeños recuerdos de su juventud con Gabriel. Tomó una fotografía donde ambos sonreían, llenos de esperanza. ¿Qué te pasó, Gabriel? Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Daniela daba vueltas en la cama, su mente una tormenta de pensamientos y emociones encontradas. Al amanecer, tomó una decisión. Necesitaba encontrar a Gabriel y descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, en lugar de dirigirse directamente a la oficina, volvió al lugar donde lo había visto. Vestida de forma más sencilla para no llamar la atención, caminó por las calles observando cada rostro, cada figura sentada en las aceras. La ciudad tenía muchas historias ocultas, y ella estaba dispuesta a encontrar la que le importaba. Después de horas sin éxito, estaba a punto de rendirse cuando una voz suave y rasposa llamó su atención. ¿Buscando a alguien?, preguntó un anciano que vendía artesanías en una esquina. Daniela Asensio. Sí, a un hombre que estaba aquí ayer. Alto, cabello oscuro, barba. El anciano sonrió con comprensión. Ah, te refieres a Gabriel. Suele ir al parque al atardecer. Su corazón dio un vuelco. ¿Lo conoce? Es un buen hombre, aunque la vida no ha sido amable con él. Daniela agradeció al anciano y se dirigió al parque que él le indicó.
El sol comenzaba a teñir el cielo nuevamente, y los sonidos de la ciudad se mezclaban con el canto lejano de un músico callejero. Allí, bajo un árbol frondoso, vio a Gabriel sentado en una banca, mirando al vacío. Respiró hondo y se acercó lentamente. Cada paso parecía un eco de su pasado compartido. Al estar a pocos metros, Gabriel alzó la mirada y sus ojos se encontraron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Daniela? Susurró él, con incredulidad. Ella sonrió con suavidad, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Hola, Gabriel. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones y palabras no dichas. Finalmente, él desvió la mirada, avergonzado. No esperaba verte así. Ni yo, admitió ella. ¿Podemos hablar? Gabriel dudó, pero asintió lentamente. Mientras se sentaban juntos, el bullicio de la ciudad se desvaneció a su alrededor. Daniela no sabía por dónde empezar. Había tantas preguntas, tantas cosas que quería decir, pero optó por lo más sencillo. ¿Está bien? Él soltó una risa amarga. He estado mejor. Ella tomó aire, dispuesta a ofrecerle ayuda, pero sabía que debía proceder con cuidado. Si necesitas algo, lo que sea, estoy aquí. Gabriel la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y dolor. Agradezco tu preocupación, Daniela, pero no quiero ser una carga. No eres una carga. Eres, dudó antes de continuar, alguien importante para mí. El sol se ocultaba lentamente, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Ambos se sumieron en un silencio contemplativo, conscientes de que este reencuentro era solo el comienzo de algo que ninguno podía prever. Mal sabia Daniela que este encuentro inesperado estaba prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Al regresar a su lujoso penthouse, Daniela se encontraba emocionalmente agotada. El encuentro con Gabriel había removido sentimientos que pensaba enterrados. Mientras se quitaba los zapatos, las imágenes de aquel día inundaban su mente, una mezcla de nostalgia y confusión la dominaba. ¿Cómo era posible que Gabriel, aquel hombre con el que había soñado una vida, estuviera ahora en la calle? Sin pensarlo demasiado, Daniela caminó hacia la estantería de su habitación. Allí, guardada en el fondo, estaba una vieja caja de recuerdos, un tesoro de su juventud. Al abrirla, el familiar aroma de papel antiguo la envolvió. Dentro, fotos, cartas y pequeños objetos la transportaron a una época más simple. Tomó una fotografía particular, donde ambos sonreían, abrazados durante una tarde en el parque. Éramos tan felices, pensó, y una punzada de tristeza le recorrió el pecho. Se sentó en la cama, observando las imágenes de su juventud. Las cartas de amor que él le había escrito, llenas de promesas, eran ahora testigos de lo mucho que había cambiado. Mientras pasaba las hojas, no podía dejar de preguntarse, ¿qué le pasó realmente? Las dudas la consumían, y el vino que había servido antes apenas lograba calmar su ansiedad. Decidió llamar a María, su mejor amiga desde la universidad, alguien que conocía toda la historia con Gabriel. Dani, ¿qué pasó con lo de Gabriel? Preguntó María al contestar, sin perder un segundo. Lo vi. Está en la calle. María, dijo Daniela, con la voz temblorosa. ¿Cómo? Eso es imposible, respondió María, incrédula. Él tenía una vida prometedora, una carrera. No puedo creer que haya terminado así. Yo tampoco, pero lo vi con mis propios ojos. Daniela tomó un largo trago de vino. Y no puedo dejar de pensar en lo que le pudo haber pasado. Hubo un silencio en la línea. María sabía cuánto había significado Gabriel para Daniela. A pesar de los años y las diferencias que los habían separado, él seguía siendo una parte importante de su pasado. Dani, tienes que tener cuidado, dijo finalmente María. No sabes por lo que ha pasado. Podría haber tomado decisiones que lo llevaron a donde está. Tienes mucho en juego ahora. Daniela suspiró. Sabía que María tenía razón, pero algo en su interior no le permitía ignorar lo sucedido. Después de colgar, se recostó en su cama, sosteniendo una de las cartas que Gabriel le había escrito en su juventud. Las palabras estaban llenas de amor, de sueños compartidos. ¿Qué fue lo que cambió?, se preguntó por enésima vez. Esa noche, mientras las luces de Guadalajara brillaban fuera de su ventana, Daniela no podía dejar de pensar en Gabriel. Recordaba cómo solían hablar sobre el futuro, sobre los planes que tenían juntos. La vida los había llevado por caminos diferentes, pero nunca imaginó que el destino de Gabriel sería tan trágico. El sonido del viento golpeando las ventanas la arrulló mientras trataba de encontrar consuelo en sus recuerdos.
Sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad. ¿Qué había llevado a Gabriel a esa situación? ¿Podría ella hacer algo para ayudarlo? Con esas preguntas girando en su mente, Daniela finalmente cerró los ojos, consciente de que el día siguiente traería nuevas decisiones. Aunque sabía que su vida estaba repleta de responsabilidades, algo dentro de ella la empujaba a no abandonar a Gabriel. Al amanecer, tenía claro que haría todo lo posible por encontrar respuestas. A la mañana siguiente, Daniela se despertó antes de que sonara su alarma. Había dormido poco, sument lina de imagens de Gabriel, y de los recuerdos que los dos comparten. Se levantó lentamente, dirigiéndose a la cocina, y preparó un café fuerte, como si la cafeína pudiera ayudarla a aclarar sus pensamientos. Mientras observaba las primeras luces de la ciudad a través de la ventana, una sola idea ocupaba su mente. Tenía que hacer algo. Dejar que Gabriel continuara viviendo en las calles no era una opción para ella. No después de todo lo que habían compartido. Aunque habían pasado años y sus caminos se habían separado, Daniela sentía una obligación moral, quizás incluso personal, de intervenir. Con su café en la mano, Daniela llamó de nuevo a María. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó María. Apenas Daniela explicó sus planes. Sí. No puedo simplemente ignorarlo, dijo Daniela, con determinación. Algo en mí me dice que es lo correcto. Si estuvieras en mi lugar, ¿no harías lo mismo? María suspiró al otro lado de la línea. Entiendo que quieras ayudarlo, pero, Dani, tienes que protegerte también. Tu vida es muy diferente ahora. No sabes qué ha pasado en su vida para que terminara así. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Al menos debo intentarlo, respondió Daniela, firme en su decisión. Después de colgar, Daniela revisó su agenda. Tenía reuniones programadas, pero nada que no pudiera posponer. Era una mujer influyente, y su tiempo lo manejaba a su antojo. Así que decidió tomarse el día para encontrar a Gabriel y hablar con él nuevamente, esta vez de manera más seria. Se vistió de manera más informal que de costumbre, con ropa sencilla que no llamara demasiado la atención. No quería intimidar a Gabriel en hacer que se sintiera incómodo con su apariencia de éxito. Esto no se trata de mí, pensó mientras ajustaba su chaqueta frente al espejo. Se trata de darle una oportunidad. Al salir de su edificio, el aire fresco de la mañana la ayudó a despejarse un poco. Tomó su coche y condujo hacia el parque donde había visto a Gabriel el día anterior. Aparcó en una calle cercana y comenzó a caminar, buscando entre los rostros de la multitud que iba y venía. Después de una hora de búsqueda sin éxito, se sentó en una banca para reflexionar. ¿Y si Gabriel no quería ser encontrado? La idea la inquietaba, pero se negó a rendirse. Justo cuando estaba a punto de levantarse para continuar su búsqueda, una figura conocida apareció a la distancia. Era Gabriel. Él caminaba despacio, con la cabeza gacha, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Daniela lo observó un momento antes de acercarse. Su corazón latía con fuerza en el pecho, pero estaba decidida. Gabriel, dijo suavemente cuando estuvo lo suficientemente cerca. Él levantó la vista y, al reconocerla, una mezcla de sorpresa y resignación cruzó su rostro. Daniela vio la lucha interna en sus ojos, pero antes de que él pudiera decir algo, ella continuó. Necesitamos hablar. Gabriel suspiró, claramente incómodo. Sin embargo, asintió lentamente y, esta vez, no hubo rechazo. Daniela lo invitó a sentarse en una pequeña cafetería cercana. A pesar de su resistencia inicial, Gabriel aceptó, y juntos caminaron en silencio. Una vez sentados, el ambiente en el café era tranquilo, apenas lleno de algunos clientes que se dedicaban a sus propios asuntos. Daniela rompió el silencio. Gabriel, no sé lo que pasó en tu vida, pero quiero ayudarte, dijo directamente. No puedes seguir así. Gabriel jugueteó con su taza, sin mirarla a los ojos. No quiero ser una carga para ti, Daniela, murmuró. No eres una carga, respondió ella, con más firmeza de la que esperaba. Eres alguien que una vez fue importante para mí, y no puedo simplemente ignorar lo que te está pasando. Hubo un largo silencio. Gabriel seguía sin levantar la vista, pero Daniela podía ver que sus palabras lo habían tocado. Tienes razón, no puedo seguir así, dijo finalmente, su voz temblorosa. Pero hay cosas que no sabes, cosas que no te he contado. Daniela sintió un nudo formarse en su estómago. Sabía que este era solo el comienzo de una conversación más profunda, y que lo que Gabriel estaba a punto de revelar cambiaría todo. Sentados en la pequeña cafetería,
El silencio entre Daniela y Gabriel parecía pesar más que las palabras no dichas. Ella observaba cómo él jugueteaba nerviosamente con la cuchara de su café, mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para romper el hielo. El tiempo que habían pasado separados parecía haberse convertido en una muralla invisible entre ellos, y cada palabra que intentaban intercambiar chocaba contra esa barrera. Gabriel, comenzó Daniela, pero la interrumpió levantando una mano suavemente. No es tan fácil como parece, Daniela, dijo Gabriel con un tono cansado. No quiero que te sientas obligada a ayudarme solo porque nos conocimos en otro tiempo. Mucho ha pasado desde entonces. Daniela frunció el ceño. No era solo una cuestión de nostalgia o responsabilidad moral, sino algo más profundo que no había podido descifrar del todo. No es solo eso. Estoy aquí porque me importa lo que te haya pasado, porque quiero saber cómo alguien tan inteligente y lleno de promesas terminó aquí, en esta situación, respondió, su voz llena de una mezcla de frustración y compasión. Gabriel dejó escapar una risa amarga, un sonido seco que parecía no pertenecer a su rostro. Las promesas no significan nada cuando la vida decide llevarte por otro camino, Daniela. Perdí más de lo que puedas imaginar, y no solo hablo de dinero, susurró. Daniela se inclinó hacia él, tratando de captar el verdadero significado detrás de esas palabras. Sabía que había algo más, algo que Gabriel no le estaba diciendo. El hombre que tenía enfrente no era solo una víctima de la mala fortuna, había más capas de sufrimiento que aún no se habían revelado. Entonces cuéntamelo, Gabriel. No puedo entender si no me dices qué fue lo que pasó, insistió, suavizando su tono, pero manteniendo la urgencia en sus palabras. Gabriel la miró por primera vez desde que se sentaron. Sus ojos, cansados y llenos de una tristeza que parecía haber estado escondida durante años, reflejaban una lucha interna. Después de un largo suspiro, decidió hablar. Todo comenzó cuando me involucré en un negocio que no debía. Confié en las personas equivocadas. Comenzó, con la voz entrecortada. Intenté salir de eso antes de que las cosas se complicaran, pero ya era demasiado tarde. Me inculparon por algo que no hice, algo que me hizo perderlo todo. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había esperado una respuesta complicada, pero no algo tan devastador. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no buscaste ayuda? Preguntó con voz temblorosa. No quería arrastrarte conmigo. Era mi error, mi castigo. Pensé que podía arreglarlo solo, pero las cosas se salieron de control. Gabriel se quedó en silencio, con la mirada fija en su taza. Al final, lo perdí todo, incluso a ti. Daniela sintió una punzada de dolor en el pecho al escuchar esas últimas palabras. ¿Cómo había llegado a esto sin que ella lo supiera? El Gabriel que recordaba era un hombre fuerte, capaz de enfrentarse a cualquier desafío, pero el hombre que tenía frente a ella parecía roto por dentro. No tienes que hacerlo solo, Gabriel. No más, dijo con suavidad, tocando su mano brevemente. Podemos encontrar una forma de solucionar esto. Él negó con la cabeza. Es tarde para eso. Ya no hay nada que arreglar, Daniela. No quiero arrastrarte a mi desastre, respondió, con un tono más serio. No estoy seguro de que puedas entender lo que significa vivir en la calle, perder la dignidad. No lo entiendo, pero quiero hacerlo. Y quiero ayudarte, si me lo permites, dijo ella, con la voz firme. No voy a darte la espalda. Gabriel la miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras, buscando la verdad en ellas. Finalmente, dejó escapar un suspiro y asintió lentamente. Está bien, acepto tu ayuda. Pero hay muchas cosas que debes saber antes de que decidas involucrarte. Daniela asintió, sabiendo que este era solo el principio de una larga y difícil conversación. Mientras se despedían al final de esa tarde, ella sabía que las respuestas que tanto buscaba estaban comenzando a revelarse. Sin embargo, también era consciente de que lo que Gabriel le había contado era solo la superficie de un problema mucho más profundo. Al salir de la cafetería y mirar el atardecer sobre Guadalajara, Daniela se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar en formas que no había anticipado. No solo por la ayuda que le ofrecería a Gabriel, sino por las decisiones difíciles que tendría que tomar en los días venideros. La promesa de descubrir la verdad la impulsaba a seguir adelante, y aunque el camino por delante parecía incierto, sabía que no daría marcha atrás. Los días posteriores al reencuentro con Gabriel fueron un torbellino de emociones y decisiones para Daniela. Su vida, siempre perfectamente organizada y planificada, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la preocupación por su antiguo amor. No podía simplemente continuar con su rutina diaria,
sabiendo que Gabriel estaba atrapado en una vida tan distante la que habían cenado juntos. Decidida a descubrir más sobre lo que realmente había sucedido con Gabriel, Daniela comenzó a investigar. Llamó a algunos contactos de confianza en Guadalajara, personas influyentes que podían tener acceso a la información que necesitaba. Quería saber quiénes eran esas personas que lo habían involucrado en ese negocio turbio, y qué tan profundas eran las conexiones que lo habían llevado a la ruina. Mientras tanto, Gabriel continuaba viviendo en las calles, aún luchando con su orgullo. A pesar de haber aceptado la ayuda de Daniela, no quería ser una carga para ella ni depender completamente de su generosidad. Los encuentros entre ambos eran breves, pero cada uno de ellos revelaba un poco más del hombre que Gabriel había llegado a ser. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, Daniela recibió una llamada de uno de sus contactos. «Tengo algo para ti», dijo la voz al otro lado de la línea. No va a ser fácil escuchar esto, pero necesitas saberlo. Daniela sintió un nudo formarse en su estómago. Había estado esperando este momento, pero no estaba segura de estar preparada para lo que estaba por venir. «Dime lo que tienes», respondió con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. Resulta que Gabriel fue el chivo expiatorio en un esquema financiero mucho más grande de lo que imaginábamos. Un grupo de empresarios muy poderosos lo utilizaron para cubrir sus propias huellas cuando el negocio colapsó. Él intentó salvar lo que podía, pero al final fue el que pagó el precio más alto. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo esto era más grave de lo que había imaginado. Gabriel no solo había caído en desgracia por un error, había sido utilizado, traicionado por personas que alguna vez consideró aliados. ¿Tienes nombres?, preguntó, sabiendo que la información que estaba recibiendo podía cambiarlo todo. «Tengo algunos. Pero si vas a seguir investigando esto, debes tener cuidado. Estas personas no juegan limpio, y si saben que estás husmeando, podrías estar en peligro». Daniela agradeció la advertencia, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Necesitaba ayudar a Gabriel, y para hacerlo, debía enfrentarse a aquellos que lo habían destruido. Esa noche, se encontró con Gabriel en el parque donde siempre se reunían. Él estaba sentado en una banca, con la cabeza gacha, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. «He descubierto más sobre lo que te pasó», dijo Daniela sin rodeos, sentándose a su lado. Gabriel no levantó la cabeza de inmediato. Parecía haberse resignado a su destino, pero cuando finalmente la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y cansancio. «No tenías que hacer esto, Daniela. No quiero que te metas en problemas por mi culpa», dijo en voz baja. «No es solo por ti», respondió ella. «Es por lo que es justo». No puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que te hicieron. Gabriel suspiró, claramente afectado por las palabras de Daniela. Había pasado tanto tiempo creyendo que no había salida, que aceptar la ayuda de alguien más, especialmente de ella, se sentía como un desafío a su propio orgullo. «No sé si esto puede solucionarse», dijo, negando con la cabeza. «Hay demasiada gente involucrada, demasiado en juego». «Siempre hay una forma», respondió Daniela con convicción. «Pero necesitas confiar en mí y estar dispuesto a luchar». Gabriel la miró, sorprendido por la determinación en su voz. Durante tanto tiempo había vivido en la oscuridad de su propia desesperación, que la luz de esperanza que Daniela traía le resultaba casi irreal. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. No podía seguir viviendo así, y quizás, solo quizás, aún había una oportunidad de redimirse. «Está bien», dijo finalmente. «Haré lo que sea necesario. Pero si esto va a ser una batalla, debes saber que no será fácil». Daniela asintió. Lo sabía mejor que nadie. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, no solo por Gabriel, sino por la justicia que él merecía. Las piezas comenzaban a encajar, y aunque el camino por delante parecía estar lleno de desafíos, Daniela estaba más determinada que nunca a descubrir la verdad completa. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para Daniela. Mientras intentaba ayudar a Gabriel en su lucha por recuperar su dignidad, las cosas en su vida profesional comenzaban a complicarse. La presión de los accionistas y su socio, Javier, empezaba a volverse insostenible. En la sede de su empresa, las tensiones eran palpables. Durante una de las reuniones clave con los accionistas, Javier, su socio de confianza, fue directo al punto que todos evitaban mencionar. «Daniela, hemos escuchado algunos rumores sobre tus recientes actividades», dijo Javier, con un tono neutral que enmascaraba la seriedad del asunto. Daniela sabía exactamente a qué se refería, pero mantuvo la calma. «¿A qué te refieres?»,
¿Javier? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. He recibido varias quejas de inversores preocupados. Se ha corrido la voz de que estás involucrándote en asuntos personales que podrían comprometer la imagen de la empresa, continuó, sin apartar la mirada. Los otros miembros de la junta asintieron en silencio. Las miradas que le dirigían estaban llenas de preocupación, y en algunos casos, de juicio. Daniela había estado reuniéndose frecuentemente con Gabriel, y la gente, como siempre, hablaba más de lo necesario. Mi vida personal no debería ser un problema para la empresa, siempre y cuando siga cumpliendo con mis responsabilidades, respondió Daniela, manteniendo la cabeza en alto. Javier soltó una risa seca, claramente preparado para seguir con el tema. Sabes que no es tan simple, Daniela. La imagen lo es todo en este negocio. No podemos darnos el lujo de tener rumores circulando sobre que uno de los socios principales está relacionado con... Se detuvo un momento, como buscando las palabras adecuadas, con alguien en situación de calle. Daniela sintió una oleada de enojo subir por su pecho, pero se obligó a mantener la compostura. Lo que hago fuera de esta empresa no afecta mi capacidad de dirigirla, respondió firmemente. Y no pienso disculparme por tratar de ayudar a alguien. Javier la observó con los ojos entrecerrados, su postura firme pero claramente irritado. Era un hombre práctico, y aunque no lo decía abiertamente, era evidente que para él, las apariencias eran lo más importante. Estamos en un punto delicado con la expansión de la compañía, dijo otro de los accionistas. Cualquier desliz podría hacernos perder inversores importantes. Necesitamos que te enfoques, Daniela. Sabemos que eres la mejor en lo que haces, pero si estas distracciones continúan, podríamos tener problemas serios. Daniela apretó los puños bajo la mesa. Sentía como la presión aumentaba a su alrededor, como si todo su esfuerzo y dedicación a lo largo de los años pudiera desmoronarse por un solo acto de humanidad. Sabía que estaban preocupados por la imagen de la empresa, pero también sabía que no iba a dejar de ayudar a Gabriel. Entiendo las preocupaciones de todos, pero quiero dejar algo claro, dijo, mirándolos uno a uno. Mi vida personal no afectará mis decisiones empresariales. Esta compañía es mi prioridad, pero también creo en hacer lo correcto. Lo que hago fuera de estas paredes no debería ser motivo de discusión aquí. Javier frunció el ceño, pero no insistió más. Sabía que Daniela no era alguien a quien se pudiera intimidar fácilmente. La reunión continuó, pero el ambiente estaba tenso. Cuando finalmente terminó, Daniela se quedó unos minutos más en la sala, observando los documentos sobre la mesa. Las palabras de Javier y los accionistas resonaban en su cabeza. ¿Estaba realmente en peligro su posición en la empresa por ayudar a Gabriel? No podía evitar sentir que se encontraba en una encrucijada. ¿El negocio o su conciencia? Al salir del edificio, respiró profundamente, tratando de despejar su mente. Sabía que ayudar a Gabriel era lo correcto, pero las consecuencias empezaban a sentirse más reales. Si seguía adelante con su plan, no solo podría perder la confianza de sus socios, sino también poner en riesgo su reputación. Mientras conducía hacia el parque donde solía encontrarse con Gabriel, las palabras de Javier seguían repitiéndose en su mente. Las apariencias lo son todo. Era una frase que había escuchado muchas veces en el mundo de los negocios, pero nunca le había dado tanta importancia hasta ahora. Al llegar al parque, vio a Gabriel sentado en la misma banca donde lo había encontrado la última vez. Parecía aún más cansado que antes, como si el peso de su situación se volviera cada vez más insoportable. ¿Todo bien?, preguntó Gabriel cuando Daniela se sentó a su lado. Daniela le sonrió con tristeza. No del todo, pero eso no importa ahora. Estoy aquí para hablar de ti, respondió ella, dispuesta a dejar a un lado sus propios problemas por un momento. Gabriel suspiró, sabiendo que Daniela estaba poniendo mucho en juego por él. El hecho de que ella, una mujer con tanto éxito y reconocimiento, estuviera dispuesta a arriesgarlo todo por ayudarlo, lo hacía sentir incómodo y, al mismo tiempo, profundamente agradecido. No tienes que hacer esto, Daniela, dijo Gabriel, mirándola a los ojos. No quiero que pierdas lo que has construido solo por tratar de ayudarme. Daniela negó con la cabeza. No se trata solo de ti, Gabriel. Se trata de hacer lo correcto. Y a veces, hacer lo correcto significa arriesgar lo que tienes. Gabriel se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Sabía que estaba en deuda con ella de una manera que nunca podría devolver, pero también sabía que el camino que estaban a punto de emprender juntos no sería fácil para ninguno de los dos. El mundo de Daniela empezaba a desmoronarse lentamente a su alrededor, pero ella estaba decidida a seguir adelante,
a pesar de las presiones externas. Había comenzado algo, y no se detendría hasta llegar al fondo de la verdad. La tarde caía lentamente sobre Guadalajara, mientras Daniela y Gabriel se reunían de nuevo en el parque. Habían pasado algunos días desde su última conversación, y la tensión era palpable. Gabriel había estado evitando hablar más sobre su pasado, pero Daniela sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la verdad. Sentados en la misma banca donde se encontraron por primera vez, el silencio entre ellos era incómodo. Finalmente, Daniela decidió romperlo. «Gabriel, necesitamos hablar de lo que realmente pasó», dijo suavemente, pero con firmeza. «No puedes seguir ocultando cosas. Si vamos a enfrentarnos a lo que sea que esté detrás de esto, necesito saber todo». Gabriel bajó la mirada, sus manos entrelazadas en su regazo. La culpa y el dolor eran visibles en su rostro. Sabía que había llegado el momento de contarle a Daniela todo lo que había estado cargando, pero aún le costaba encontrar las palabras. «No quería arrastrarte a esto, Daniela», comenzó, con la voz temblorosa. «No quería que te vieras involucrada en algo que, honestamente, es más grande de lo que imaginas». Daniela lo miró fijamente, esperando a que continuara. Sabía que lo que Gabriel estaba a punto de decir no sería fácil de escuchar. «Hace algunos años, me asocié con personas que creía de confianza. Era un negocio grande, de esos que pueden cambiar tu vida para siempre. Pero no todo era lo que parecía». Gabriel hizo una pausa, luchando contra el nudo en su garganta. «Me di cuenta de que estaban usando el negocio como una fachada para lavar dinero. Cuando traté de salirme, ya era demasiado tarde». El corazón de Daniela se aceleró al escuchar las palabras de Gabriel. Lavar dinero. No era solo un negocio que había fracasado, era un esquema criminal que había arrastrado a Gabriel a su perdición. «¿Y por qué no fuiste a la policía?», preguntó Daniela, tratando de comprender por qué él había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Gabriel Rio Amargament. «Intenté hacerlo, pero no tenía pruebas suficientes. Y las personas con las que me involucré no eran gente común. Tenían conexiones, poder. Sabían cómo silenciar a alguien como yo». «¿Qué pasó entonces?», insistió Daniela, sabiendo que aún había más por descubrir. «Me obligaron a tomar la culpa por todo cuando las cosas se vinieron abajo. Dijeron que si no lo hacía, lastimarían a las personas que me importaban. Sabía que no estaban bromeando». Gabriel la miró con una expresión cargada de dolor. «Tenía que protegerte, Daniela. Por eso desaparecí». Daniela sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Gabriel se había sacrificado por ella? Durante todos esos años, había creído que él simplemente la había dejado, que sus caminos se habían separado de manera natural, pero la realidad era mucho más oscura y complicada. «No puedo creer que hayas pasado por todo esto solo», murmuró Daniela, su voz llena de tristeza. «Gabriel, podríamos haber enfrentado esto juntos». «No quería arriesgarte», respondió él, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Pensé que era mejor alejarme, dejarte vivir tu vida sin que mi desastre te alcanzara». El silencio que siguió estuvo lleno de emociones no expresadas. Daniela había estado enfadada con Gabriel durante tanto tiempo, creyendo que la había abandonado, pero ahora entendía que lo que la había hecho fue por amor, por protección. Había renunciado a todo para mantenerla a salvo. «No puedes seguir pagando por algo que no hiciste», dijo finalmente, con determinación. «Ahora que sé la verdad, vamos a luchar contra esto juntos». Gabriel negó con la cabeza. «No es tan sencillo, Daniela. Las personas involucradas en esto aún tienen poder. Pueden hacernos mucho daño si intentamos exponerlos». «No me importa», respondió ella, su voz firme y segura. «No voy a dejar que sigas viviendo así». Ya has sufrido sufficient». Gabriel la miró, con una mezcla de gratitud y desesperanza. Sabía que Daniela estaba decidida, pero también sabía que el camino por delante era peligroso. Sin embargo, después de tantos años de silencio, la idea de tener a alguien a su lado, alguien que creyera en él, le daba una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. «Si vamos a hacer esto, tienes que prometerme una cosa», dijo Gabriel, finalmente cediendo. «Si en algún momento se pone demasiado peligroso, te alejarás». «No quiero que te hagan daño por mi culpa». Daniela lo miró a los ojos y asintió, aunque en su corazón sabía que no había vuelta atrás. Estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera para ayudar a Gabriel a recuperar su vida. Mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, ambos se quedaron en silencio, sabiendo que este era solo el principio de una batalla mucho más grande. Las revelaciones habían sido dolorosas,
pero necesarias. Ahora, con la verdad sobre la mesa, estaban más unidos que nunca. El destino los había reunido de nuevo, y esta vez, no se detendrían hasta hacer justicia. Los días siguientes fueron un torbellino de eventos para Daniela. Mientras intentaba asimilar la verdad sobre el pasado de Gabriel, sabía que su decisión de ayudarlo no sería fácil. Las cosas comenzaban a complicarse, no solo en su vida personal, sino también en su trabajo. Las sospechas que rodeaban a Gabriel y los rumores sobre su relación con él se extendían, afectando la imagen que tanto había trabajado para construir. El primer golpe llegó en una reunión clave con inversores importantes. Al entrar en la sala, el ambiente estaba tenso. Javier, su socio de confianza, estaba en la cabecera de la mesa, y su expresión fría no presagiaba nada bueno. Durante la primera mitad de la reunión, Javier se mostró más distante de lo habitual, sin hacer comentarios significativos. Pero cuando el tema de la expansión internacional salió a relucir, las cosas cambiaron. Antes de continuar con esta estrategia, creo que deberíamos hablar sobre el reciente comportamiento de nuestra socia principal, dijo Javier, desviando la conversación hacia un tema que nadie esperaba. Daniela sintió un escalofrío en la espalda. Sabía que Javier no la apoyaba completamente en su decisión de ayudar a Gabriel, pero no había esperado que lo mencionara de manera tan directa frente a los inversores. ¿Qué quieres decir con comportamiento reciente?, preguntó Daniela, tratando de mantener la calma. Javier la miró con una mezcla de desdén y lástima. He recibido informes de que tu relación con ciertas personas está generando preocupación entre los inversores. Sabes tan bien como yo que la imagen de la empresa es crucial, y no podemos permitirnos asociaciones que pongan en riesgo nuestra reputación. Daniela apretó los puños bajo la mesa. Sabía que Javier estaba hablando de Gabriel, pero lo que más le dolía era la traición implícita en sus palabras. Él sabía lo que Gabriel significaba para ella, pero estaba dispuesto a usarlo como un arma para debilitarla. Lo que hago fuera de esta empresa no debería ser motivo de discusión aquí, respondió Daniela, con un tono más firme del que esperaba. Mi vida personal no interfiere con las decisiones que tomo como socia. Javier sonrió de manera condescendiente. Tal vez no directamente, pero los inversores están preocupados. Y si ellos pierden la confianza en nuestra capacidad para mantener una imagen sólida, el impacto financiero será inevitable. Los demás en la sala guardaron silencio, pero Daniela podía sentir sus miradas de juicio. Sabía que algunos ya estaban del lado de Javier, preocupados más por las ganancias que por la verdad. Esto es ridículo, dijo Daniela, levantándose de la mesa. No voy a permitir que usen mi vida personal como excusa para desestabilizar la empresa. Javier no retrocedió. De hecho, parecía haber estado esperando esa reacción. No se trata solo de ti, Daniela. Estamos todos en esto, y si alguien arruina nuestra reputación, todos pagamos el precio. Si sigues asociándote con personas problemáticas, no tendremos más opción que reconsiderar tu posición en la empresa. Las palabras de Javier fueron como una puñalada. Reconsiderar su posición. Daniela sabía que había trabajado más duro que nadie para construir esa empresa, y ahora, debido a su decisión de ayudar a Gabriel, su puesto estaba en peligro. No tengo nada más que decir, respondió ella, manteniendo la cabeza en alto. Si esto es lo que creen que es mejor para la empresa, adelante, pero sepan que están actuando basados en rumores y no en hechos. Con esas palabras, Daniela salió de la sala, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que la traición de Javier era solo el principio de lo que estaba por venir. Mientras conducía de vuelta a casa, su mente no dejaba de pensar en lo que había sucedido. ¿Cómo había llegado a este punto? No podía entender cómo alguien como Javier, a quien consideraba un amigo y aliado, podía volverse en su contra tan fácilmente. Esa noche, se encontró con Gabriel en el mismo parque. Él ya la estaba esperando, sentado en la banca que había comenzado a convertirse en su punto de encuentro. Al verla llegar, su rostro mostró preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó en cuanto ella se sentó a su lado. Daniela suspiró, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicarle todo lo que había ocurrido en la reunión. Javier me traicionó, dijo finalmente. Usó nuestra relación para poner en duda mi posición en la empresa. Si sigo ayudándote, podría perder todo lo que he construido. Gabriel la miró con tristeza, sabiendo que esto era exactamente lo que había temido. Te dije que no quería arrastrarte a mi desastre, murmuró. No tienes que hacer esto, Daniela. Puedo arreglármelas solo. No voy a abandonarte, Gabriel, respondió ella con firmeza. Pero ahora sé que hay más personas involucradas en esto de lo que pensaba.
Y no me refiero solo a los que te incriminaron. Javier está detrás de algo más. Lo siento. Gabriel asintió lentamente. Sabía que Daniela tenía razón. Esto no era solo una cuestión de negocios. Era una lucha por el poder y el control, y ambos estaban atrapados en medio de ella. Si seguimos adelante con esto, no habrá vuelta atrás, dijo Gabriel, con un tono sombrío. Necesitamos ser más cuidadosos. No solo por ti, sino por lo que estamos enfrentando. Daniela lo sabía. Habían legado demasiado lejos para detenerse ahora. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso si eso significaba enfrentarse a las personas que alguna vez había confiado. Pero una cosa era segura, no dejaría que la traición de Javier ni las amenazas de perder su empresa la detuvieran. Mientras la noche caía sobre ellos, ambos sabían que lo peor estaba por venir. Las conspiraciones y traiciones que los rodeaban eran solo el principio de una batalla mucho más grande. Y aunque la incertidumbre los acechaba, Daniela estaba decidida a seguir adelante, sin importar el precio. Los días posteriores a la traición de Javier marcaron un cambio en Daniela. La mujer segura y profesional que siempre había sido se transformó en alguien más resuelta y decidida, dispuesta a enfrentarse a cualquiera para descubrir la verdad y proteger a Gabriel. Sabía que su reputación estaba en juego y que podía perder todo lo que había construido, pero el impulso de hacer justicia era más fuerte que el miedo. Sentada en su despacho, Daniela revisaba una serie de documentos y correos que había logrado recopilar sobre las personas que arruinaron a Gabriel. Entre las hojas había nombres de empresarios influyentes, algunos de los cuales también estaban conectados con su propio círculo de trabajo. Era una red de corrupción mucho más grande de lo que había imaginado. El teléfono en su escritorio vibró. Era un mensaje de Gabriel. Necesito verte. Hey algo importante que debemos discutir. El tono directo del mensaje le dio a Daniela la sensación de que Gabriel había descubierto algo nuevo. Se apresuró a salir de la oficina y dirigirse al parque donde solían encontrarse. Al llegar, Gabriel estaba esperándola bajo el árbol habitual. Su expresión era seria, casi sombría. Algo había cambiado en él, una determinación que no había visto antes. Encontré algo, dijo Gabriel sin rodeos, entregándole un pequeño sobre. Es la prueba que me incriminó. Siempre supe que existía, pero no pude acceder a ella hasta ahora. Daniela abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había copias de correos electrónicos y contratos que demostraban que Gabriel había sido utilizado como chivo expiatorio en una operación fraudulenta mucho más grande. Los documentos incluían nombres de personas poderosas, personas que hasta entonces habían logrado mantenerse en las sombras. Esto es, comenzó a decir Daniela, sorprendida por la magnitud de lo que tenía en sus manos. Con esto, podemos limpiar tu nombre, Gabriel. Podemos probar que no tenías nada que ver con ese fraude. Gabriel asintió, pero su expresión seguía siendo cautelosa. Eso no es todo. Estas personas no van a quedarse de brazos cruzados si tratamos de exponerlas. No solo son poderosas, Daniela, también son peligrosas. No me importa, respondió ella con firmeza. Ya estamos demasiado metidos en esto. Si no hacemos algo ahora, seguirán destruyendo vidas, como hicieron contigo. Gabriel suspiró. Sabía que Daniela tenía razón, pero también sabía que enfrentarse a esa gente no sería fácil. Aún así, la idea de finalmente obtener justicia, de poder limpiar su nombre después de tantos años de sufrimiento, le daba fuerzas para continuar. Entonces lo haremos juntos, dijo finalmente, mirando a Daniela con una mezcla de gratitud y resolución. Pero tienes que prometerme que serás cuidadosa. No quiero que te pase nada por mi culpa. Daniela asintió, aunque ambos sabían que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. La decisión de enfrentar a esas personas los ponía en un riesgo considerable, pero no había otra opción. Durante las siguientes semanas, trabajaron juntos en silencio, recopilando más pruebas y preparando un plan para exponer la verdad. Daniela utilizó sus contactos en el mundo empresarial y en los medios para empezar a filtrar información de manera discreta, con la esperanza de que, cuando todo saliera a la luz, los responsables no tuvieran forma de escapar. Gabriel, por su parte, continuó viviendo en las calles, manteniendo un perfil bajo mientras se preparaban para el gran golpe. Sabía que lo que estaban haciendo podía costarle caro, pero también sabía que ya no tenía nada más que perder. Había pasado años sobreviviendo en la miseria, y ahora tenía una oportunidad de redimirse, de recuperar su vida. Una tarde, mientras discutían los últimos detalles de su plan, Gabriel miró a Daniela con una expresión que mezclaba gratitud y algo más profundo. Nunca imaginé que estarías dispuesta a hacer todo esto por mí, dijo en voz baja.
Después de tantos años, pensé que había seguido adelante y que yo era solo un recuerdo. Daniela lo miró a los ojos y le sonrió suavemente. Tú también lo habrías hecho por mí, respondió. Además, no se trata solo de lo que pasamos en el pasado. Se trata de lo que es justo. Gabriel asintió, pero no pudo evitar sentir una punzada de remordimiento. Sabía que Daniela estaba arriesgando mucho más que su reputación al involucrarse en esta batalla. Estaba poniendo en peligro todo lo que había construido. Vamos a hacerlo bien, Gabriel, dijo Daniela con firmeza, sacándolo de sus pensamientos. Vamos a limpiar tu nombre y a asegurarnos de que quienes te hicieron esto paguen por sus crímenes. Las últimas palabras de Daniela resonaron en el aire, y ambos supieron que estaban a punto de dar un paso del que no habría retorno. La lucha por la justicia estaba a punto de comenzar, y aunque el camino sería peligroso, no se detendrían hasta llegar al final. Mientras se preparaban para ejecutar su plan, Gabriel y Daniela se dieron cuenta de que, a pesar de los años y de todo lo que había pasado, seguían siendo el equipo que alguna vez fueron. Y ahora, unidos por una causa justa, estaban más fuertes que nunca. El día había llegado. Después de semanas de planeación cuidadosa, Daniela y Gabriel estaban listos para exponer a los responsables de la caída de Gabriel. Habían reunido pruebas suficientes para incriminar a los verdaderos culpables y limpiar el nombre de Gabriel, pero ambos sabían que las repercusiones serían enormes. No solo estaban enfrentándose una red de corrupción bien conectada, sino que también ponían en riesgo sus propias vidas. El plan era sencillo en apariencia, pero requería precisión. Daniela había concertado una reunión con algunos de los empresarios involucrados en el fraude bajo el pretexto de una nueva oportunidad de negocios. La idea era confrontarlos con las pruebas mientras grababan la conversación en secreto, para luego difundirla a los medios que habían sido previamente alertados. Sabían que solo así podrían exponer la verdad antes de que los culpables tuvieran tiempo de reaccionar. La reunión se llevó a cabo en un lujoso hotel en el centro de Guadalajara, un lugar neutral que no levantaba sospechas. Daniela llegó primero, con un porte tranquilo, pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Se había preparado para este momento, pero la gravedad de lo que estaba por suceder la mantenía en constante tensión. Gabriel, por su parte, aguardaba en las sombras, listo para intervenir en el momento adecuado. Aunque había decidido mantenerse fuera de la vista al principio, no podía permitir que Daniela enfrentara esto sola. Sabía que su presencia podría complicar las cosas, pero también sabía que su lucha por justicia no estaría completa si no estaba allí para ver cómo caían los responsables. Poco después de que Daniela se instalara en la sala de conferencias, los empresarios comenzaron a llegar. Entre ellos estaban Javier y otros dos hombres, cuyas manos habían estado detrás de la destrucción de Gabriel. Las mismas personas que lo habían utilizado como chivo expiatorio estaban a punto de enfrentar su caída. Daniela, es un placer verte, dijo Javier, con una sonrisa falsa mientras se acomodaba en su asiento. Me alegra que hayas reconsiderado tu enfoque y estés lista para hablar de negocios serios. Lo mismo digo, Javier, respondió Daniela con calma, ocultando su verdadera intención detrás de una máscara profesional. Estoy ansiosa por discutir una oportunidad que podría beneficiarnos a todos. Mientras los hombres se acomodaban, Daniela deslizó discretamente el dispositivo de grabación sobre la mesa. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría el curso de la conversación por completo. Antes de que empecemos, hay algo que necesito aclarar, dijo, su tono cambiando de inmediato. No estoy aquí para hablar de nuevos negocios. Estoy aquí para hablar de justicia. Los tres hombres se miraron entre sí, sorprendidos por el cambio repentino en el tono de Daniela. Javier, quien había mantenido su sonrisa confiada hasta ese momento, frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, Daniela? Preguntó, intentando mantener la compostura. Estoy hablando del fraude del que hicieron responsable a Gabriel, y de cómo lo usaron para encubrir sus crímenes, dijo Daniela, mirando directamente a Javier. Tenemos todas las pruebas que necesitamos para demostrarlo. El silencio en la sala era palpable. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas, y Javier, que hasta ahora había intentado controlar la situación, perdió el color de su rostro. Eso es ridículo. No tienes ninguna prueba de eso, dijo, tratando de recuperar su tono arrogante. ¿No? Dijo Daniela, sacando copias de los documentos que Gabriel le había entregado días antes. Aquí está todo. Los correos, los contratos, y más importante aún, la evidencia de cómo manipulaste todo para que Gabriel cargara con la culpa. Javier tomó los documentos con manos temblorosas, y su expresión cambió a una mezcla de pánico y furia.
Sabía que no había forma de desmentir las pruebas que Daniela había puesto sobre la mesa. ¿Y qué piensas hacer con esto?, preguntó otro de los empresarios, con el rostro endurecido. ¿Crees que puedes simplemente exponerlo y salir ilesa? Esa es precisamente la idea, respondió Daniela con frialdad. Ya he informado a la prensa. Este encuentro está siendo grabado y, en cuanto salgamos de aquí, toda la ciudad sabrá lo que hicieron. El caos estalló en la sala. Javier y los otros hombres comenzaron a discutir entre ellos, tratando de encontrar una salida. Mientras tanto, Gabriel, quien había estado escuchando desde el pasillo, decidió entrar en la sala. Su presencia añadió una nueva capa de tensión al momento. Lo único que quiero es que se haga justicia, dijo Gabriel con voz firme, mirando a los hombres que habían arruinado su vida. Durante años he sido culpado por algo que ustedes hicieron. Hoy, eso termina. Los hombres se quedaron en silencio al verlo entrar. Sabían que su situación era insostenible, y que cualquier intento de defenderse sería inútil. La grabación estaba hecha, y Daniela y Gabriel tenían todo lo que necesitaban para exponerlos. Esto no quedará así, murmuró Javier, levantándose de su asiento, su rostro ahora pálido. No sabes en lo que te estás metiendo, Daniela. Lo sé perfectamente, respondió ella. Y no me importa. Ya no pueden intimidarme. Con esas palabras, Daniela recogió los documentos y, junto con Gabriel, salió de la sala, dejando atrás a los hombres que ahora enfrentaban su inevitable caída. El aire fuera del hotel se sentía más ligero, como si un peso enorme hubiera sido finalmente levantado de los hombros de ambos. Lo logramos, dijo Gabriel, exhalando profundamente, como si no pudiera creer que todo hubiera terminado. Todavía no, respondió Daniela, mirando hacia el horizonte. Aún queda mucho por hacer, pero hemos dado el primer paso. Los dos caminaron juntos bajo el cielo anaranjado del atardecer, conscientes de que aunque habían ganado una batalla, la guerra por la justicia continuaba. Pero ahora, más que nunca, sabían que estaban listos para enfrentarlo todo. Tras salir del hotel, Daniela y Gabriel sabían que, aunque habían dado un paso decisivo, las consecuencias de su enfrentamiento con los empresarios corruptos apenas comenzaban. La sensación de alivio que sintieron al exponer a los responsables fue breve, ya que las amenazas no tardaron en llegar. Al día siguiente, mientras Daniela revisaba correos en su oficina, recibió una llamada de uno de sus contactos en la prensa. La noticia había sido publicada y estaba en todas partes. Los nombres de los involucrados, incluido Javier, habían salido a la luz, y el impacto en los círculos empresariales fue inmediato. Los medios estaban obsesionados con la historia, y aunque las repercusiones para los empresarios corruptos apenas empezaban, Daniela sabía que también habría consecuencias para ella. Horas después, Daniela se encontraba frente a la junta directiva de su empresa. Javier había desaparecido, pero su sombra aún colgaba sobre la reunión. Los demás socios, nerviosos y conscientes de que el escándalo podía afectar las inversiones, esperaban que ella tomara una decisión. Daniela, esto es grave, dijo uno de los socios. Sabemos que actuaste por razones personales, pero la empresa está en una posición delicada. Los inversores están preocupados, y necesitamos garantizarles que todo está bajo control. Daniela los escuchaba con una mezcla de frustración y resignación. Sabía que su lucha por la justicia tenía un costo, y había estado preparándose mentalmente para este momento desde el día en que decidió ayudar a Gabriel. Lo que no había anticipado era lo pronto que tendría que enfrentarlo. Entiendo su preocupación, respondió Daniela con firmeza, pero no me arrepiento de lo que hice. No puedo dirigir una empresa baida en principios de integridad, así me cierro los ojos ante la corrupción que nos rodea. Los socios intercambiaron miradas, claramente nerviosos. Sabían que tenían que proteger la imagen de la empresa, pero también sabían que Daniela era una pieza clave en su éxito. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y alguien debía asumir la responsabilidad. Daniela, no estamos diciendo que tus acciones no fueran valientes, dijo otro socio, pero los inversores necesitan una señal clara de que estamos comprometidos con mantener la estabilidad. Quizás sería mejor que tomaras una licencia indefinida hasta que todo esto se resuelva. Las palabras resonaron en la sala, cargadas de una mezcla de compasión y urgencia. Daniela se dio cuenta de que le estaban pidiendo que se apartara temporalmente, pero sabía que, en el fondo, esta era su forma de suavizar la salida. Su tiempo en la empresa había llegado a su fin. Con un nudo en la garganta, pero sin perder la compostura, Daniela asintió. Lo haré, dijo, con la voz tranquila pero firme. Me apartaré por el bien de la empresa, pero recuerden que esto no es solo sobre los negocios.
Se trata de hacer lo correcto, y siempre voy a luchar por eso, dentro o fuera de aquí. Los socios se quedaron en silencio mientras Daniela se levantaba y salía de la sala. Había sacrificado to do lo que había construido en esa empresa, pero lo había hecho por una causa que creía justa. Esa noche, Gabriel la llamó, preocupado por lo que había sucedido. ¿Está bien? Preguntó, su voz cargada de culpa. No quería que esto te costara tanto. Daniela sonrió con suavidad, aunque él no podía verla. Estoy bien, Gabriel. Sabía que esto podía pasar, y lo acepto. Lo importante es que conseguimos lo que queríamos. La verdad salió a la luz, y no podrán seguir ocultándose. Sigo sintiendo que todo esto es culpa mía, dijo Gabriel, su voz temblorosa. No es tu culpa. Esto es algo que tenía que pasar, y no me arrepiento de haberlo hecho, respondió Daniela con sinceridad. Además, ahora podemos enfocarnos en algo más grande. ¿A qué te refieres? Daniela tomó aire y lo soltó lentamente, mientras observaba las luces de la ciudad desde su apartamento. He estado pensando mucho en lo que dijimos sobre ayudar a las personas que están en tu misma situación. Podríamos abrir un refugio, un lugar donde las personas sin hogar tengan una segunda oportunidad, así como tú la tuviste. Gabriel se quedó en silencio al otro lado de la línea, claramente sorprendido por la propuesta. Daniela no solo había perdido su carrera en la empresa, estaba dispuesta a comenzar de nuevo, pero esta vez por una causa aún más noble. ¿Hablas en serio?, preguntó finalmente, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la esperanza. Totalmente en serio, respondió Daniela, sonriendo. Y quiero que lo hagamos juntos. Es nuestra oportunidad de cambiar vidas, de hacer algo realmente significativo. Gabriel no pudo evitar sentirse abrumado por la propuesta. Después de todo lo que había pasado, después de haber tocado fondo, nunca imaginó que una posibilidad como esa podría estar a su alcance. Y sin embargo, allí estaba Daniela, ofreciéndole no solo una segunda oportunidad para él, sino para muchos otros como él. No sé qué decir, dijo Gabriel, claramente emocionado. Esto es más de lo que podría haber soñado. No tienes que decir nada, respondió Daniela. Solo necesitamos empezar a planearlo. Mientras ambos hablaban sobre los primeros pasos para hacer realidad el refugio, Daniela sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había perdido una parte importante de su vida, pero había ganado algo mucho más valioso, un propósito renovado. Los sacrificios que había hecho no habían sido en vano. Juntos, ella y Gabriel estaban a punto de comenzar algo nuevo, algo que cambiaría no solo sus vidas, sino las de muchas personas que habían sido olvidadas por la sociedad. La renovación estaba a la vista, y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, Daniela sabía que lo que había comenzado con Gabriel era solo el principio de algo mucho más grande. El sol de Guadalajara brillaba cálidamente sobre el terreno donde, dentro de pocos meses, se levantaría el refugio que Daniela y Gabriel habían soñado. Había pasado poco tiempo desde que Daniela se había alejado de su empresa, pero su vida ya estaba llena de un nuevo propósito. El sacrificio de dejar su carrera atrás valía la pena, pues ahora estaba concentrada en algo más significativo: dar segundas oportunidades a quienes más lo necesitaban. Juntos, Gabriel y ella trabajaban mano a mano en la planificación del refugio. Gabriel, aunque todavía se estaba adaptando a la vida fuera de las calles, había asumido un rol activo en el proyecto. Su experiencia personal le daba una perspectiva única sobre lo que las personas en situación de calle realmente necesitaban, y se aseguraba de que el lugar ofreciera no solo un techo, sino también la dignidad y el apoyo emocional que tanto anhelaban. Una tarde, mientras ambos supervisaban el terreno y discutían los planos con los arquitectos, Gabriel se detuvo un momento para observar a Daniela. Era increíble cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. De haber estado en la desesperación absoluta, sin hogar ni esperanza, ahora estaba construyendo algo que no solo cambiaría su vida, sino también la de muchos otros. Nunca imaginé que estaríamos aquí, haciendo esto, dijo Gabriel, rompiendo el silencio. Daniela lo miró y sonrió. Yo tampoco, pero me alegra que estemos haciéndolo juntos. Gabriel asintió, pero su mirada se volvió seria por un momento. Aún no puedo dejar de pensar en todo lo que perdiste por ayudarme. Tu empresa, tu posición, todo lo que construiste durante años. Daniela suspiró y miró el terreno, imaginando cómo sería una vez terminado el refugio. Es verdad que perdí muchas cosas, admitió, pero también gané algo más valioso. Me di cuenta de que puedo hacer mucho más con mi vida que solo ganar dinero o mantener una reputación. Estamos ayudando a personas a cambiar sus vidas, Gabriel. Eso no tiene precio. Gabriel la observó,
aún asombrado por su capacidad de ver más allá de las pérdidas materiales. Sabía que ella había hecho grandes sacrificios, pero ver cómo había transformado esa pérdida en una oportunidad de crecimiento era inspirador. «Eres increíble, Daniela», dijo con sinceridad. No seas I hubiera podido hacer todo esto sin ti. Daniela le devolvió la mirada con ternura. «Lo que importa es que lo estamos haciendo juntos», respondió. «Y no es solo por nosotros. Es por cada persona que ha sido olvidada, cada persona que merece una segunda oportunidad, como tú». Con el paso de las semanas, el refugio comenzó a tomar forma. Se convirtió en un espacio lleno de esperanza, donde las personas sin hogar podían encontrar refugio, apoyo emocional y la oportunidad de reconstruir sus vidas. La misión de Daniela y Gabriel era clara. No se trataba solo de brindar comida o un lugar donde dormir, sino de ayudar a las personas a encontrar un nuevo camino. Pronto, el refugio abrió sus puertas. Las primeras personas en llegar estaban llenas de incertidumbre y miedo, pero la calidez y la empatía con las que eran recibidos les permitían recuperar la esperanza. Gabriel, en particular, se convirtió en una figura clave dentro del refugio. Su propia historia de caída y redención inspiraba a otros a creer que ellos también podían salir adelante, sin importar cuán oscuros fueran los momentos que habían vivido. Un día, mientras ambos recorrían las instalaciones, Gabriel se detuvo frente a una de las habitaciones donde una familia recién llegada se instalaba. Observó a los niños jugando con una pelota y a la madre sonriendo, aliviada de tener un lugar seguro para dormir. «Este lugar es más que un refugio», dijo Gabriel en voz baja, casi para sí mismo. «Es un nuevo comienzo para todos los que cruzan esas puertas». Daniela asintió, conmovida por la escena que presenciaba. Sabía que el camino no había sido fácil, pero cada sacrificio había valido la pena al ver cómo el refugio transformaba vidas. «Sí, es un nuevo comienzo para todos nosotros», respondió. Con el tiempo, el refugio se convirtió en un faro de esperanza en Guadalajara. Daniela y Gabriel lograron expandir sus servicios, ofreciendo no solo alojamiento, sino también programas de capacitación laboral, asesoramiento psicológico y apoyo para que las personas pudieran reinsertarse en la sociedad. Las historias de éxito comenzaron a multiplicarse, y el impacto del refugio se sintió más allá de sus puertas. Para Daniela, la satisfacción de ver a tantas personas recuperar sus vidas le dio una nueva perspectiva. Había perdido mucho en términos materiales, pero lo que había ganado en propósito y significado era incomparable. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Daniela y Gabriel se sentaron en un banco fuera del refugio, observando el atardecer. El cielo de Guadalajara se teñía de colores cálidos, reflejando la paz que ambos sentían. «Mira lo que hemos logrado», dijo Gabriel, admirando lo que habían construido juntos. Daniela asintió, sintiéndose en paz por primera vez en mucho tiempo. «Y esto es solo el principio», dijo ella. «Aún hay mucho por hacer, muchas personas a las que ayudar». Gabriel sonrió y tomó su mano con suavidad. «Lo haremos juntos», respondió. Mientras el sol se ocultaba lentamente, ambos sabían que el futuro aún traería desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos. Juntos, habían encontrado un propósito que trascendía las pérdidas y dificultades. El refugio no era solo un lugar físico, era un símbolo de todo lo que habían superado y de lo que estaban dispuestos a seguir haciendo para cambiar vidas. Este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Si te ha gustado este contenido y quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con otros. Nos vemos en el próximo vídeo.